En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Bienvenidos a un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Hola, muy buena tarde, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Mi nombre es Fernando y formo parte de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría, no se inmiscuye en las creencias religiosas o falta de ellas, no es un centro de tratamiento ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios, no expresa opiniones sobre asuntos externos ni apoya empresas ajenas, no da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades, no cobra cuotas ni honorarios a sus miembros, no proporciona ayuda económica, ni es un centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios, ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de las fuentes ajenas a las de los miembros de Al-Anon y no pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Ahí está nuestro propósito, queridos radioescuchas, y antes de pasar al tema que hoy es muy interesante, es uno de los temas pilares en la recuperación, es el alcoholismo, una enfermedad familiar. Vamos a leer la lectura correspondiente al 26 de junio de nuestro libro Un poco de tiempo para mí, una colección de experiencias personales de Al-Anon. Cuando llegué a Al-Anon, adoraba a mi esposo alcohólico, creyendo que si él era feliz, entonces yo sería feliz. Yo era como una marioneta en una cuerda que se movía según sus mandatos. Buscaba una solución mágica para arreglarnos a los dos. Más educación, más seguridad financiera, mejor apariencia física. Mi fe estaba mal dirigida a buscar opciones que no funcionaban. Al-Anon me ayudó a desarrollar mi propia comprensión de un poder superior en el que podía tener fe. Solía creer que Dios juzgaba y otorgaba castigos y recompensas en función de mis acciones. Al-Anon me ayudó a darme cuenta de que no recibo castigos ni recompensas por mis acciones, sino de mis propias acciones. A medida que crecía en la fe, soltaba las riendas de aquellas cosas que antes idolatraba y que no funcionaban para mí, y redescubría a la persona que siempre estuve destinada a ser. Recordatorio para hoy. Cualquier lucha pasada o miedo presente es un testimonio de mi intento de lograrlo yo sola. Con la fe dirigida en la dirección correcta, nunca más tendré que estar sola. Tampoco tengo que hacerlo yo solo, porque mi poder superior está a mi lado para ayudarme a hacer al máximo. Anatén, un día a la vez. Pues ahí está el mensaje de hoy, motivo de reflexión como cada día en la literatura de Al-Anon. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a este programa. Muy buenas tardes a todos y nuevamente les doy las gracias por invitarme a este programa. Y mi nombre es Alfredo y soy un miembro más de Al-Anon. Hola Alfredo, nuevamente. Pues fíjate que el tema que hoy nos ocupa es bien importante porque siempre empezamos en el enfoque de la enfermedad del alcoholismo como si fuera una enfermedad personal. Siempre estigmatizamos al alcohólico, ahora al drogadicto, y hasta es motivo de vergüenza familiar, de negación, y siempre tratamos de, como dice la literatura de hoy, de arreglárnosla para que el ser querido alcohólico drogadicto deje de tomar, deje de ingerir, deje de consumir, pensando que lo podemos corregir porque pensamos que es un vicio. Sin embargo, conforme vamos avanzando, existen otras visiones correctas, otros motivos, otras consecuencias y causas del alcoholismo, que es el tema que nos ocupa hoy. Alcoholismo, una enfermedad, un contagio familiar.
Pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos escuchan y doy las gracias aquí a Fernando porque nuevamente me hace una invitación y yo con todo gusto voy a asistir las veces que él me quiera invitar. Efectivamente me solicitó que hablara yo sobre el alcoholismo, contagio familiar y voy a hablar en específico, en puntos específicos y que los voy a ir comentando conforme va a ir la charla. Vamos a ver el impacto que tiene el alcoholismo en la familia. Vamos a ver la negación del problema tanto del paciente, o sea, del enfermo, como de la familia directa. Y vamos también a donde se intenta eliminar el problema, en donde los familiares tratan de buscar una solución, pero también vamos a hablar sobre la desorganización que tiene una familia cuando tienen un familiar directo con alcoholismo, y no exclusivamente hoy en día con alcoholismo, porque pues la adición del etanol, hay otros tipos de adiciones como a sustancias químicas y muchas otras adiciones que con el transcurso de la charla lo voy a comentar. Hay una fase en la cual se intenta la reorganización familiar a pesar de que existe el problema, y hay esfuerzos para escapar del problema, la terapia de la familia y rescatar de las crisis en la cual generalmente los familiares directos tienen. Y por último vamos a mencionar que sí podemos llegar a ser familias funcionales. Pues nuevamente doy las gracias porque me invitan y pues vamos a empezar con los efectos o el contagio familiar que provoca el alcoholismo. En la literatura de Al-Anon y en otras literaturas dicen que directamente puede afectar el alcoholismo a 5 familiares directos, pero hay libros que especifican que puede llegar a ser hasta 20 personas a la redonda, y sobre todo cuando los enfermos todavía desempeñan algunas funciones, como por ejemplo tienen un trabajo o están asistiendo a una escuela o una universidad. La enfermedad del alcoholismo ocasiona un disturbio para toda la familia. ¿Qué es un disturbio? Pues un disturbio es una condición mental que afecta la capacidad de una persona para manejar las emociones y las relaciones interpersonales. Impacta negativamente su funcionamiento diario. Por ejemplo, como ya comenté, son enfermos que debido a la ingesta del etanol, pues dejan de ir a laborar, o si están en una universidad pierden clases, o simplemente no le toman la importancia y no tienen un compromiso, no tienen una responsabilidad, y entonces pues se les viene abajo todo. A todos los familiares cercanos del enfermo nos afecta nuestra rutina familiar, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hablar de mí con el problema que tengo con mi hijo. A mí me afecta. Al principio, cuando no entendía yo bien lo que tenía mi hijo, que a pesar de que yo soy médico, pues hasta que entendí que es una enfermedad y como tal la debo de abordar. Entonces a mí me ocasionaba un descontrol tremendo para mi vida, para mi trabajo. Sí, en mi trabajo no me concentraba yo, siempre estaba yo pensando en todo momento en mi hijo. Y entonces afecta la rutina familiar. ¿Cuántos familiares directos tienen que dejar de trabajar por estar viendo a su enfermo, no? Fíjate, gracias por venir nuevamente, Alfredo, y gracias por comentar que era el punto que iba a ser que tú, aparte de ser un miembro más de la familia de Al-Anon, pues eres médico, eres un médico exitoso, y estabas hablando del caos que empieza a generar el alcoholismo dentro de la familia, tu propia experiencia. Y ese es el contagio familiar. Hablabas de las gentes directas a las que afecta, de las indirectas,
de cuánto a nuestro alrededor, si hiciéramos un mapa, estaríamos viendo que estamos rodeados de alcohol y de consumo de sustancias prohibidas. Pero me gustaría que nos comentaras un poco de que en los grupos de familia Al-Anon hablamos del ser querido alcohólico como una consecuencia de una enfermedad familiar, como una consecuencia digamos ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si el contagio se deriva del ser querido alcohólico drogadicto, o la familia llevó, por experiencias de vida, por cosas hasta de inconsciencia, a que ese miembro de la familia cayera en adicciones. ¿Cómo lo ven ahora que lo entiendes desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de miembro de Al-Anon? ¿Qué opinión nos das al respecto? La verdad, el estar asistiendo a las sesiones de Al-Anon nos ayuda bastante para los familiares. Ahí empezamos a entender que es una enfermedad y que como una enfermedad, pues debemos de empezar a tomar conciencia de que nuestro enfermo pues necesita la ayuda, ¿no? Porque como dice ahorita todo lo que les voy a comentar, existe una negación tremenda tanto del paciente, del enfermo, como nosotros como familiares directos. Yo al principio decía no, ¿cómo voy a aceptar que mi hijo tiene este problema? Lo negaba, lo escondía y lo justificaba, ¿sí? Y entonces, pues no tenía yo conciencia de su enfermedad. Y por lo tanto, no llegaba yo a una fase que se le llama aceptación. Y entonces, como no tenía yo conciencia y no lo aceptaba, pues no empezaba yo a tomar acciones, que las acciones son límites, que nosotros como familiares directos los tenemos que empezar a hacer. Completamente hay un desequilibrio en toda nuestra dinámica como familia, ¿sí? Esto origina que como familiares tengamos inclusive hasta un gasto económico. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo que ha estado 3 veces ingresado en clínicas de rehabilitación, pues es un gasto imprevisto que habrá mucha gente que no tenga dinero y hasta se tenga que endeudar para pagar todo eso. Además, nos hace que debemos de estar más tiempo con ellos. Y pues si nosotros somos trabajadores activos, pues no podemos estar al 100% con ellos. En ocasiones alguien de la familia se tiene que ausentar del trabajo, o incluso deja uno de hacer cosas que son importantes para nosotros como seres humanos. La vida para nosotros como familiares directos y también para ellos como enfermos, como dice la literatura de Al-Anon, se vuelve ingobernable. Porque primero nosotros, cuando no conocemos el programa, no sabemos que el alcoholismo es una enfermedad. Y le doy gracias a Dios, a mi poder superior, y también a mi hijo enfermo, que él mismo casi me tomó de la mano y me llevó al grupo de Al-Anon. Y a mí me ha ayudado bastante, y yo la verdad, si alguien me está escuchando y no ha tenido la oportunidad de asistir a los grupos de Al-Anon, es algo magnífico que nos ayuda a mejorar como seres humanos. Pero Alfredo, muchos de la gente que llega a los grupos de familia de Al-Anon tienen que trabajar mucho con la culpa. Con la culpa, si bien has aclarado muy bien el tema de la negación, la aceptación, la vergüenza, pero también muchas de sobre todo padres y madres, llegan con culpa. Culpa por no haber estado a tiempo, culpa por venir de una familia alcohólica, culpa por haber sido débil, culpa por haberse casado con alcohol. Hay una infinidad de factores dentro de la familia que van derivando en que sintamos culpa, responsabilidad
Y es ahí donde yo hablo del contagio familiar. Los grupos de Al-Anon, a través de los 12 pasos que es el programa, que es un programa espiritual, nos ayuda a que empecemos a tratar el perdón. Y eso nos ayuda bastante, tanto para ellos como enfermos, como nosotros también como familiares directos. En el programa nos enseñan que es lo que se le conoce como las 3C, ¿no? Que nosotros no lo causamos, nosotros no lo vamos a poder controlar y nosotros no lo vamos a poder curar. ¿Quiénes son los que van a poder controlar su enfermedad? Pues son ellos mismos como familiares, como pacientes o como enfermos. Entonces, mientras ellos, como dice el dicho, no les caiga el 20, ¿sí? Y no acepten que necesitan la ayuda de alguien, ¿sí? Y no empiecen ellos a asistir a los grupos de AA, ellos van a seguir tratando de seguir en su problema. Entonces, cuando nosotros empezamos a través de las sesiones de Al-Anon, empezamos a entender lo que es la enfermedad, empezamos inmediatamente a cambiar. Y fíjense, en mi caso yo he visto que mi hijo, cuando yo empecé a entender la enfermedad y empecé a cambiar, él automáticamente empezó a tratar de cambiar. Y ahora, él mismo me dice, ¿sabes qué, papá? Acompáñame, voy a mi sesión de AA. ¿Sabes qué, papá? Tal día tengo terapia con el psicólogo, tal día tengo consulta con el psiquiatra. O sea, es todo global, ¿no? O sea, nosotros somos, los familiares, somos la red de apoyo emocional. Sin embargo, cuando hablas de esa red de apoyo emocional es muy correcta y estás hablando desde tu propia experiencia, muy válida, muy puntual y muy bien va tu hijo, muy bien vas tú. Pero al hablar del contagio familiar y vuelvo al mismo tema, y si nos puedes hablar de tu experiencia personal, te lo agradecería. Cuando llegaste y entendiste que lo que tenía tu hijo una enfermedad, o quizás antes de entender que era una enfermedad, parte de la familia piensa, padres, sobre todo madres, que nosotros fuimos causantes y sentimos una culpa terrible. Digo, ahorita lo estás enfocando de una manera distinta, pero me gustaría que nuestros radioescuchas vieran de ti ese testimonio de qué pasaba antes de que tú lo entendieras y que trataras por todos los medios, como has compartido, de ayudar a tu hijo antes de entrar a un grupo de Al-Anon, porque eso fue derivado de que tú ya tomaste conciencia de la enfermedad, que es que llegaste a un grupo de familia Al-Anon y ahí lo comprendiste, en fin, hay todo un camino. Pero antes, ¿cómo trabajabas esa culpa? ¿Nos podrías hablar de el antes y luego en Al-Anon de cómo trabajar esa enfermedad familiar? Porque todos tenemos padre, madre, hermanos, y de ahí deriva la enfermedad. Y la enfermedad es como consecuencia de muchas cosas que pasaron en el seno familiar. En tu experiencia personal, ¿cómo fue? Pues fíjense que antes de que yo llegara al grupo de Al-Anon, yo me sentía como una víctima. Y eso de estarme victimizando, y decía yo que mi desgracia era mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pues si yo no tengo ningún vicio, ni fumo ni tomo, ¿por qué mi hijo lo hace, no? Y a veces, al mismo tiempo, él se justificaba y buscaba culpable. Y generalmente, ¿quién era el culpable? Pues era yo. Porque pues nada más él y yo vivimos en la casa, ¿no? Entonces, él se justificaba diciendo que yo tenía la culpa, que a veces uno no les dedica tiempo, esto, lo otro. Y pues entonces empecé a entender que no. En los grupos de Al-Anon nos enseñan a que nosotros no somos los culpables y nosotros no lo provocamos. Entonces también antes de que yo llegara de Al-Anon, pues estaba mal,
¿sí? Porque Al-Anon nos enseña que a veces el que está más mal es uno que ellos, ¿sí? Y a veces necesita uno más ayuda a uno que ellos. Y yo me empecé a dar cuenta que conforme iba avanzando su enfermedad y sus cuadros agudos que él tenía, pues yo me hacía más daño, ¿sí? Porque imagínense, pues llegué a tener ansiedad, llegué a tener depresión, y a veces lo que comúnmente se dice neurosis, insomnio, dolor de cabeza y todo eso. Y miren, actualmente ya duermo como un rey, las 8 horas continuas. Pero pues eso ha sido gracias a que Al-Anon nos enseña a que uno se debe dedicar tiempo para uno. Entonces, yo les puedo recomendar, en Al-Anon tenemos un folleto magnífico que se llama un carrusel, llamado Negación. Este folleto es divino. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo y leerlo, ahí nos damos cuenta que para ellos y para nosotros como familiares hay la negación, ¿sí? Ellos niegan que pueden controlar la ingesta, el consumo, pero no, llega el grado que directamente ellos no lo pueden hacer. Pero también en este folleto nos dice que a veces los familiares directos, cuando no piden ayuda o no están en un grupo de autoayuda, son los causantes de que ellos sigan consumiendo. ¿Y cuál es el motivo por el cual somos los causantes? Porque les tratamos de resolver la vida siempre. Siempre los estamos cuidando, ¿sí? De que si hacen X cosa, nosotros ahí vamos, que si chocó, ahí vamos nosotros, lo sacamos del problema, siempre les estamos recogiendo las llaves de sus malas decisiones. Y entonces, pues esto no es adecuado, ¿sí? Y todo esto, a nosotros como familiares, como les dije, nos lleva a una neurosis, ¿sí? Nos sentimos frustrados, ¿sí? Y yo al menos decía yo, ¿por qué me está pasando eso? Si yo no soy un ser que le he dado malos ejemplos, ¿sí? Entonces, sí es preocupante, porque todo momento siempre estamos pensando en ellos. Además de esta neurosis nos lleva a un cuadro de angustia, en el cual, pues a veces yo sentía dolor torácico, sentía que me faltaba el aire, mareos, ¿sí? Y el insomnio. Pasaba yo noches que a veces nada más dormía yo 1 hora, 2 horas, y siempre estaba pensando en pensamientos que la verdad ni vienen al caso, digo tonterías, que pudiera yo decir una palabra antisonante, pero pues sí, son puras tonterías, que la verdad no vienen al caso, ¿no? Pero ahora, la verdad, ya duermo mis 8 horas, ¿sí? Fíjate, Alfredo, que el motivo por el cual existen los grupos de familia Al-Anon, pues es porque es el tema que nos ocupa. Porque si no fuera una enfermedad de contagio familiar, los familiares no tendríamos que estar en estos grupos de autoayuda. O sea, el tema de hoy es tan importante y te agradezco que lo estés tratando porque es el motivo de nuestra existencia. Como grupo, claro. Y al ser el motivo de nuestra existencia, es también, como consecuencia, un programa hecho para nuestra recuperación. Y al ser un programa, una enfermedad de contagio familiar, pues si bien es cierto que el contagio es familiar, también la recuperación es familiar. Y es ahí, dentro del resumen que nos hiciste, que vamos a tratar,
que entramos a estos temas, ¿no? A estos temas de cómo tratar esta enfermedad a nivel familiar y entendiendo que es una enfermedad de la familia. Sí, efectivamente, fíjense que tanto para ellos como nosotros, cuando no conocemos que la adicción, en este caso el alcoholismo, puede ser otra adicción a sustancias, tanto ellos como nosotros creamos mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa son hábitos o conductas que desarrolla una persona para minimizar el impacto de los pensamientos obsesivos que uno tiene y también para ellos, o para tratar de controlar la sensación que les producen. Y puedo poner un ejemplo, ¿no? Alguien que siente que el mundo es un lugar sucio o contaminado puede desarrollar un mecanismo de defensa y puede estar que constantemente se esté lavando las manos. Eso es común. Sí, y eso es una idea convulsivante, ¿no? Entonces, pues nosotros como familiares directos hacemos mecanismos de defensa, ¿sí? No aceptamos la realidad que estamos teniendo. Y si la aceptamos, pues debemos de empezar a tomar conciencia, como hace un momento que les decía yo. El empezar a tomar conciencia que es una enfermedad, el que la aceptemos y que empecemos a tomar acciones. Yo les puedo poner un ejemplo. A veces el asistir a sesiones o estar leyendo literatura de Al-Anon, pues hay personas que dicen que llevan una vida de infierno con su pareja y que no lo pueden dejar y todo eso, y que lo aman y todo eso. Y pues yo siento que eso no es amor, porque pues es estar viviendo en un infierno, ¿no? El problema es que a veces, tanto nosotros como familiares directos, el estar viviendo constantemente todos los días de esa manera, uno piensa que eso es normal. Y a veces no es normal. Pero pues ya la gente a veces, pues, no entiende, ¿no? Y por lo tanto, ellos como enfermos, pues no están capacitados para amar a alguien. Ya que primero, pues se deben de querer ellos para poder querer a alguien. Y normalmente un adicto no se quiere a sí mismo, ¿no? Exactamente. Hasta médicamente está comprobado, ¿no? Sí, definitivamente. A veces negamos situaciones tremendas que pasan en nuestra familia con el enfermo. Por ejemplo, en mi caso, bueno, mi hijo no ha llegado al grado de que robe, pero sin en cambio con amigos de él me ha comentado que tiene compañeros así que han robado y los han metido a la cárcel, y pues luego los papás van y los están ayudando a que salgan y todo eso. Y entonces a veces todo eso pues es contraproducente, porque pues les estamos recogiendo las llaves y a veces ellos deben de tener sus consecuencias. Sí. Entonces cuando nosotros ya empezamos a tener conciencia y aceptamos y empezamos a poner límites, empieza uno a cambiar, porque antes de eso nosotros tenemos hace muchos años decían que era coadicción, hoy actualmente se le llama codependencia, y somos dependientes nosotros de ellos, ¿sí? Entonces queremos estar solucionando su vida de ellos o inclusive de otras personas, y nuestra vida es un completo desorden. Entonces esa codependencia que a veces tenemos con ellos pues no nos ayuda,
tanto para ellos como para nosotros. Y nosotros nos sentimos pues mal, nos sentimos mal. Fíjate que ahí está el tema. Qué bueno que vamos llegando a puntos medulares de lo que es una enfermedad familiar, la codependencia. La codependencia es la expresión de la enfermedad de la familia, codependencia. Dependemos todos y tal parece que todos, como mencionabas antes del folleto de nuestra literatura, un carrusel llamado Negación, todos estamos como en un carrusel girando en torno a la enfermedad. Y se vuelve un caos, porque el centro, la importancia que se le da es a la enfermedad, y no en la recuperación, y no en evitar la codependencia y concentrarse en uno mismo. Y Sí, creo que cada quien debe concentrarse. El ser querido alcohólico en él, nosotros y los demás miembros de la familia igual. Y el tema ahí va en el punto de vista que tú como médico lo ves, pero hay una parte bien importante que todos los programas de autoayuda, al menos AA y Al-Anon, tenemos un principio espiritual. sí, efectivamente, porque esta codependencia en alcoholismo, en adicciones, pues es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona. En este caso, por ejemplo, en mi caso, hacia mi hijo. Y este tipo de relación, pues, crea una familia disfuncional, ¿sí? Los familiares confundimos esta codependencia con amor y esto no es amor, ¿sí? Les vuelvo a repetir, a veces esto ocasiona que les estemos dando las armas necesarias para que ellos sigan consumiendo. Los motivos. Sí. Siempre como familiares nos ponemos o no podemos poner límites. Porque uno piensa, ay, pobrecito, no ha comido esto. Y si ya no le abro la casa, esto, el otro, se va a quedar allá afuera. Y siempre estamos poniendo barreras o mecanismos de defensa que en lugar de ayudarles a ellos, pues los perjudicamos. Y a veces ellos son chantajistas, mentirosos, manipuladores, que nos ven la cara. Y nosotros también. Sí. Nosotros también somos chantajistas, manipuladores, mentirosos y también les vemos la cara. Fíjense cómo tanto el ser querido alcohólico como nosotros tenemos las mismas características. He ahí donde vuelvo a tocar el tema de una enfermedad de contagio familiar. Porque igual somos, igual decimos, por ti me quedé sin dinero, por ti no dormí en la noche, por ti esto, por ti lo otro, y somos chantajistas. Sí, efectivamente. Pero creo que conforme pasa el tiempo asistiendo a los grupos de Al-Anon, pues uno cuando empieza a entender bien el programa, llega uno a una fase en la cual es uno humilde y empezamos a tomar lo que les digo, conciencia, la aceptación y posteriormente a tomar acciones. Y estas acciones son los límites. Y esto nos va a ayudar que tanto nosotros como familiares directos y ellos como nuestros enfermos empecemos a mejorar, ¿no? En la literatura de Al-Anon sí es importante que a veces no debemos de estar utilizando palabras que para ellos les estalla como una bomba, ¿no? Por ejemplo, mucha gente a veces que no conoce el programa, pues empieza a etiquetar, ¿no? Y, por ejemplo, al alcohólico, al que toma alcohol, pues, ¿cómo le dicen? Borracho, ¿sí? Al que fuma marihuana, marihuano, ¿sí? Y entonces... O viciosos. O viciosos, ¿no? Y no, porque para ellos a veces se irritan, se molestan. Entonces los debemos de tratar como una enfermedad. Y eso nos va a ayudar a que ellos vayan aceptando la enfermedad y sobre todo que ellos pidan la ayuda. Porque
hay enfermos que no podemos sacarlos a la calle. Ya no les podemos abrir la puerta, o sea, y sobre todo son enfermos que ya tienen un problema psiquiátrico. Y estos enfermos sí se pueden rehabilitar, todos se pueden rehabilitar, pero pues debemos de entender completamente lo que es la enfermedad. Y cuando estás hablando de entender la enfermedad y hablando de rehabilitación, estás hablando de las causas físicas. Y como médico lo entiendes mucho más que cualquiera de nosotros. Pero la verdadera rehabilitación viene en el tema emocional. Ya hablaste Sí, tú de cómo estamos enfermos de nuestras emociones y cómo llegar como familia a tratar este tema desde el punto de vista emocional, que es la causa, desde el punto de vista espiritual. Y es ahí donde los grupos de familia Al-Anon, AA y cualquier grupo de autoayuda tiene mucho éxito. sí, porque efectivamente ya está documentado que ellos como enfermos y nosotros como familiares directos, debemos de tener un grupo de apoyo, ¿sí? Y para ellos, pues en el caso de los que son alcohólicos, pues deben de asistir a AA. Y nosotros, pues están los grupos de Al-Anon. Cuando ellos aceptan que tienen una enfermedad y empiezan a asistir a los grupos AA y empiezan a entender su enfermedad, ellos se dan cuenta que efectivamente necesitan tener una ayuda. Y por ejemplo, el problema es para ellos el no consumir, porque dice uno, ya como familiar, esto, el otro, ya no va a tomar o ya no se va a meter Ya sus soy cosas que feliz. se mete y todo eso y pensamos maravillas y nos formamos ciertas expectativas y no, efectivamente eso no, porque el problema para ellos que son como enfermos son los defectos de carácter, ¿sí? Y esos defectos de carácter pues van relacionadas a las emociones. Ellos son muy vulnerables. Por cualquier cosa les afecta emocionalmente. Por eso, aparte de yo como profesional de la salud, aconsejo que si alguna familia tiene la oportunidad de poder ayudar a su enfermo a que tenga terapias psicológicas con psicólogos especialistas y que les empiecen a tratar las emociones, es algo buenísimo para ellos porque ellos pues tienen la experiencia adecuada en el cual les empiezan a tratar las emociones y sobre todo se enfocan a la famosa terapia conductiva conductual para que ellos vayan viendo que son funcionales para su vida. Sí, hay en la literatura recomiendan para ellos que entre los límites que uno les debemos de poner, hacerlos entender que se tienen que levantar temprano, de preferencia antes de las 7 de la mañana, que se tienen que bañar con agua tibia, no con agua caliente, que tienen que llevar un programa de una alimentación adecuada, porque cuando ellos tienen su fase aguda, a veces por la ansiedad, pues quieren comer mucho y comen mucho y no hacen ejercicio, pues suben de peso. Entonces, y se pueden asociar otro tipo de enfermedades, por ejemplo la diabetes mellitus. Entonces, por eso es recomendable que ellos, si tienen la posibilidad económica de consultar a un psicólogo especialista en adicciones, les va a ayudar bastante. Pero fíjate que ¿Sí? nuestra literatura también habla que nosotros llegamos a Al-Anon para cambiar nuestra vida, incluso ser feliz, aún que nuestro familiar sigue en activo. Al ser una enfermedad de contagio familiar, y vamos viendo, no, porque ahorita hemos hablado de la recuperación, del trabajo conjunto, de muchas cosas que suceden en la vida real, pero también sucede lo contrario, que nosotros estamos en un grupo de familia Al-Anon
y nuestro ser querido no solo recae, sino que decide seguir consumiendo, decide suicidarse, porque esto es un suicidio lento o rápido, pero es un suicidio. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí, Alfredo? ¿Cómo llevar a cabo este programa cuando estás viendo que el supuesto motivo, y pongo entre comillas supuesto motivo, que te hace llegar al Al-Anon es la enfermedad de tu ser querido alcohólico, y esa continúa? ¿Qué hacer en ese momento? En Al-Anon nos enseña que el programa es un poder espiritual, programa espiritual, y hay 12 pasos. En el 6º paso, que habla que dice que estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter, casi todos nos sentimos incómodos con estos aspectos y quisiéramos deshacernos de ellos, así de una manera inmediata, pero no podemos. Sí. El 6º paso no dice esto sobre cambios en nosotros, sino más bien es depositar, como dice el lema, ¿no? Depositar las riendas. Suelta las riendas. Suelta las riendas, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer porque debemos de estar preparados, porque no quiere decir que si ya no consume o ya no toma y ya lleva meses o años, va a haber un momento que lo va a hacer. O nunca deja de consumir, sí, también. Exactamente. Entonces, el programa, el lema dice, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Ese es el lema. Suena bonito, suena fácil, pero es muy difícil. Y la única manera de hacerlo es, y estarás de acuerdo conmigo, Alfredo, pegándote al programa de una manera honesta, constante y aprovechando todas las herramientas que el programa nos da. Sí, porque habrá momentos que de momentos ya vayamos avanzando y de momentos, ¡pum!, nos tenemos que otra vez regresar desde el principio, ¿no? Y entonces tanto para ellos como enfermos, como nosotros como familiares directos. Yo, por ejemplo, actualmente después de 15 meses que he estado asistiendo a las sesiones de Al-Anon, no, me siento mucho mejor. Claro, no quiero decir que ya avance un 100%, porque a lo mejor he avanzado un 20%. Ah, ya le subiste, ¿no? Más dijiste que un 4%. Sí, pero pues sí, porque la verdad, el ponerse a orar todos los días, claro, el decirle a Dios o a nuestro poder superior que se lo ponemos en su mano a nuestro familiar directo, nos reconforta, nos ayuda. Y para ellos, digo la verdad, apenas hace 3-4 días platicaba yo con mi hijo y le decía yo, mira, hemos avanzado. Tú con tu grupo, yo con mi grupo, tú con tu tratamiento psicológico y tu tratamiento psiquiátrico. Al grado que él ya empezó la otra vez a un vecino cercano a la casa, lo invitó y lo llevó a su grupo. Y entonces yo le ponía ese ejemplo, le digo, mira, ya estás tú pasando una fase en la cual tú ya empezaste a saber que a través de tu programa y a través de que no consumas, te vas sintiendo mucho mejor. Y eso hace que tú sientas cambios en ti y que cuando tú ves a una gente que ha estado en el mismo problema de ti, pues ya lo quieras ayudar. Porque ya sabes. Y eso es un avance que... Es un reconocimiento. Sí, y entonces, pues la verdad te lo alabo y te felicito, hijo, ¿no? Entonces, vuelvo yo a repetir, los enfermos o adictos a alcoholismo y otras sustancias, y no nada más a otras sustancias, porque hoy hay diferentes tipos de adicciones, ¿no? Hay adicciones al juego, hay adicciones a esto del internet, a los videojuegos, no sé, al sexo, hay muchas adicciones. El programa nos ayuda para que nosotros empecemos a ser mejores seres humanos y sobre todo estemos preparados para que si algún día ellos vuelven a consumir y tienen consecuencias serias, pues podamos enfrentar
esa crisis. Con aceptación. Sí, Con porque madurez. también las crisis nos ayudan, maduramos, tanto ellos como enfermos, como nosotros como familiares. Pues fíjate que efectivamente los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos, poco a poco van entrando en las venas, y esa es la palabra, y forman parte de nuestro ser. Yo creo que en los 14 meses que nos comentas que llevas en Al-Anon, yo llevo 8 años y medio, y realmente cuando haces un análisis de los cambios que ha habido en tu vida, pues son cambios pequeños, muchas veces imperceptibles. Hace rato te dije, la otra vez nos comentaste que ibas en un 4%, ahora en un 20%, pero es real. Cuando uno se pone a trabajar en el programa, lo toma con seriedad, cuando eres honesto, cuando te quitas esa culpa, cuando entiendes que el pasado no lo puedes cambiar, que el futuro no lo puedes adivinar, pero que el presente lo tienes que vivir, y cuando te vas a la oración de la serenidad, entonces ya empiezas a avanzar. Y qué bien que al ser una enfermedad de contagio familiar, como es tu caso, se ataque en el seno de la familia en forma conjunta. Sin embargo, el programa de Al-Anon es tan elástico que nos permite trabajarlo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso se trata de un crecimiento personal. Si se conjuga con el crecimiento de nuestro ser querido alcohólico, pues vamos muy bien. Pero lo importante es que en la familia vaya permeando el verdadero motivo de estos programas, que es un crecimiento espiritual. Sí, efectivamente, en mi caso, hasta el sano juicio he ido recuperando, porque pues antes era de los que yo en la esquina y todavía apenas iba a ponerse el verde y ya estaba yo pitando. Ahora no, hasta me siento tranquilo, ¿sí? Inclusive mi hijo, el más pequeño, me dice: oye papá, ¿cómo has cambiado? Cualquier cosa y luego reaccionaba yo. O sea, que no razonaba yo, reaccionaba yo bruscamente. Sí. ¿Y en tu trabajo eso se ha visto reflejado? Bastante, muchas cosas, la verdad, ¿cómo se llama? Los mismos trabajadores me han dicho: oiga, lo vemos diferente. Y sí, definitivamente me siento muy, muy diferente, muy tranquilo, rindo ya en el trabajo, ¿no? Y pues sí, la primera vez que vine aquí, ¿te acuerdas? Claro. Que estaba aquí mi hijo y constantemente estaba yo volteando para ver si no se salía. Si no se escapaba. Ahora no. Ahora ya no vino. Era todos los días estarle llamando a cada rato y ahora no. Si acaso le haré una llamada una vez al día. ¿Sí? Entonces, sí, el programa de Al-Anon nos ayuda bastante. Fíjate que te agradezco que hayas venido, ya estamos terminando el programa, pero te agradezco y efectivamente qué bueno que recordaste esa primera vez y seguramente no será la última vez que nos veamos en este programa, porque yo sí recuerdo muy bien cuando llegaste a la sala de sesiones y efectivamente llegaste ansioso, me acuerdo, llegaste intolerante, me acuerdo, llegaste muy dolido. Y llegaste muy en el tema de la ciencia, desde tu postura de ser un hombre de la salud, y ahora ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado para bien. Y quisiera que en un minutito le dieras a nuestros radioescuchas el por qué ha cambiado y un mensaje final que nos lleve a decir que Al-Anon funciona y funciona bien. Pues definitivamente, vuelvo a repetir, Al-Anon es un programa que nos ayuda a cambiar y que gracias al programa yo me he ido sintiendo bien. Es importante que nosotros cuando vayamos a las sesiones de Al-Anon estemos compartiendo sobre nosotros, no de los problemas que tenemos, porque problemas son muchos. Eso, y el estar leyendo la literatura
Al-Anon tiene muchos libros que nos enseñan a que nosotros podemos seguir adelante. Vuelvo yo a repetir, si ustedes tienen la oportunidad de ir al grupo de Al-Anon, yo por ejemplo asisto al grupo de Valle de Puebla, el cual está en la Avenida Juárez y el Boulevard de la 31. Las sesiones que hacemos ahí son lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 7 de la noche. Bueno, Los invitamos pues muchas gracias. Ir. Muchas gracias, Alfredo, por tu participación. Muchas gracias por este programa. Muchas gracias a nuestro Poder Superior. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Al-Anon Puebla 1 en Facebook y en YouTube. También los invitamos a nuestro próximo programa, que seguramente será de su agrado y de mucho beneficio, como el que hoy concluimos. Muchas gracias, Alfredo, y hasta la próxima. Gracias a todos. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión el jueves en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.